Damos inicio a esta sesión del ciclo de conferencias en conmemoración de los 93 años del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, hoy con el tema del Atlas del Cambio Climático de las Américas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos en nombre de todos los que formamos parte del instituto, les damos la más cordial bienvenida. Y le voy a ceder la palabra a la presidenta de la Comisión de Geografía para dar inicio a esta conferencia. Buenos días a todos, soy Patricia Solís, la presidenta de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Tengo el placer de presentarles los panelistas en el día de hoy para la conferencia sobre Atlas de Cambio Climático de las Américas. Entonces, primero vamos a dar bienvenida a la doctora Nancy Aguirre Gutiérrez. Ella es geógrafa, líder del Comité de Investigación de la Comisión de Geografía del EPH. Su experiencia se centra en las relaciones entre naturaleza y sociedad, análisis espacial y ciencias del uso del suelo, además del cambio climático, por supuesto. Está enfocada en América Latina y el Caribe. Es investigadora afiliada a la Universidad Estatal de Arizona con un proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. También con el Observatorio de Gestión y Riesgo de Desastres de la Universidad Chilena Bernardo O'Higgins y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Fue investigadora principal del Laboratorio Socioecológico del Instituto Humboldt y subdirectora del Instituto Geográfico Nacional de Colombia. Obtuvo su doctorado en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin y su maestría en Geografía Física de la Universidad de Twente en los Países Bajos. Próximamente tenemos el doctor Fernando Germán López Martín. Es geógrafo de la Universidad de Zaragoza, de España. Máster de Gestión Ambiental, posgrado en Medio Ambiente Urbano. Tiene más de 50 artículos y 7 libros publicados en materia de medio ambiente, clima y información geográfica. Cuenta con 30 años como profesor invitado y asociado en grados y máster universitarios de la Universidad de Zaragoza y la Universidad San Jorge, acreditado como por la ANECA. Es investigador del Grupo Consolidado de Investigación Clima, Agua y Cambio Global, participante en el proyecto que van a escuchar en el día de hoy sobre el Atlas de Cambio Climático de las Américas del EPH para la Organización de Estados Americanos. Es funcionario superior geógrafo del Gobierno de Aragón, España, desde el año 2000 y desde el 2011 es director del Instituto Geográfico de Aragón. Y finalmente, doctor David Salisbury es profesor asociado y jefe del Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Richmond, en Virginia, de los Estados Unidos. Ha realizado investigaciones geográficas sobre la relación entre el medio ambiente y los seres humanos en las fronteras amazónicas durante 20 años. Su enfoque aplicado se centra en el conflicto sobre recursos, los impactos socioambientales de la infraestructura, la ecología política transfronteriza, los derechos indígenas, cambio climático y la reconciliación de la conservación, la justicia social y el desarrollo. Los productos de sus investigaciones incluyen muchos artículos publicados, informes técnicos, mapas transfronterizos y declaraciones indígenas sobre el cambio climático. Actualmente es doctor y co-investigadora principal con Dr. Spera de una subvención de la NASA, Servir Amazonia,
cuantificando los efectos de los cambios en la cobertura forestal y en la provisión y regulación de los servicios de ecosistemas en el suroeste de la Amazonia. Es vicepresidente de la Conferencia de Geografía Latinoamericana y representante de la Comisión de Geografía de la Sección Nacional de los Estados Unidos para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Asimismo, imparte una cátedra honoraria en la Universidad Nacional de Ucayali. Es miembro fundador del Grupo Geográfico Transfronterizo del suroeste del Amazonas, que mapea las zonas fronterizas de Perú, Brasil y Bolivia. Tiene títulos de la Universidad de Texas, su doctorado, y de la Universidad de Florida y Middlebury College. Y trabajó como voluntario del Cuerpo de Paz en Guatemala. Entonces, muy bienvenidos a los panelistas. Estamos ansiosas de escuchar sobre los avances y los logros de cambio climático de las Américas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, doctora Patricia Solís. Bueno, en efecto, vamos a iniciar nuestra presentación de hoy a tres voces, como bien lo expresó la doctora Solís, entre pues, mi persona, el doctor Fernando López, que continuará después, y seguidamente el doctor David Salisbury. Hoy vamos a presentar este proyecto que se denomina Atlas de Cambio Climático, que se ha venido consolidando en el marco de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano del IPGH y sobre el cual pues se han adelantado muchísimos logros, principalmente con base en el apoyo del programa de asistencia técnica del IPGH y también pues de todas las colaboraciones voluntarias de diversos países, representantes tanto de instituciones, de las secciones nacionales del IPGH, así como de universidades en las Américas. Entonces, la siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí deseo mostrarles cómo está conformado el comité de investigación en donde estamos desarrollando este proyecto, particularmente a través de los diversos grupos de trabajo, tal como nuestro literato Nobel, Gabriel García Márquez de Colombia, le gusta mucho organizar sus obras. Nosotros queremos presentar hoy primero también como dónde estamos en este momento y después ir un poquito hacia atrás para mostrar los principales hitos de este proyecto. El comité de investigación pues se desarrolla como todos los otros comités del IPGH a través principalmente de grupos de trabajo quienes desarrollan diversos proyectos. El Atlas está en el grupo de trabajo de cambio climático. Tenemos otro grupo de trabajo que es gestión de riesgo de desastres. En este momento, otro grupo que se denomina estudios urbanos. Otro grupo es el de estudios rurales y territorios en transición. Y finalmente tenemos otro grupo que se denomina recontextualización de la geografía. Como ustedes pueden ver, tenemos líderes de diversos países en cada uno de estos grupos, pero asimismo tenemos dos enfoques transversales a todos nuestros proyectos, que es el enfoque transversal de género y el enfoque transversal de análisis espacial, que también tenemos dos líderes, como lo ven ustedes en la izquierda. Siguiente, por favor. En los antecedentes del Atlas nos muestran pues, que esta iniciativa ha sido principalmente de colaboración de muchos países de las Américas. El concepto que tenemos hoy ahora y que lo hemos ido, digamos, complementando con los años, surgió de una propuesta semilla a través de 14 investigadores internacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, estuvo también México y Venezuela, con el apoyo de, como lo dije anteriormente, del programa de asistencia técnica del IPGH en 2017. Varias organizaciones han copatrocinado también con recursos, no solamente
económicos, sino también, digamos, a través de sus diferentes investigadores, profesores, etcétera, para el desarrollo de las actividades que les vamos a presentar a continuación. Básicamente, los componentes del Atlas de Cambio Climático son 3 en este momento. Uno, que es el componente de los estudios a nivel continental, que está a cargo del doctor, a continuación él les profundizará, el doctor Fernando López. El otro componente es un componente más a nivel de estudios de casos en diferentes países de nuestro continente. Ello lo presentará el doctor David Salisbury. Tenemos también una red de profesionales que se inició en 2017 y que en este año pasado de 2020 hacia finales se está consolidando ya en una plataforma, y finalmente una plataforma beta que también pues les vamos a presentar. Siguiente, por favor. Aquí les mostramos algunos de los principales hitos. Hemos desarrollado 2 talleres participativos. El primero tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Allí, digamos que se fundamentaron las principales bases de lo que sería el proyecto Atlas de Cambio Climático. Si bien la idea principal se hizo a través del doctor David Salisbury, quien propuso realizar este Atlas de Cambio Climático ya en el 2013, se consolidó una red de profesionales inicial en los temas de cambio climático, un equipo de trabajo que pues esperábamos que fuese estable y se fuese también ampliando a través de los años. Se realizó pues un documento con todo los acuerdos a los que llegamos en este taller, y que posteriormente fue, digamos, consolidado en un artículo de la revista geográfica del IPGH, y también se empezaron pues se propusieron esas pautas metodológicas que serían, digamos, la línea vertebral para el desarrollo del Atlas. Siguiente, por favor. Aquí muestro de forma muy general los 4 hitos principales. Digamos, como lo dije anteriormente, en el 2013 se plantea la idea del proyecto. En el 2013 ahí tenemos el banner que utilizamos para nuestro taller en Bogotá, en donde se consolidaron pues esas bases teóricas y temáticas. En el 2018 publicamos los resultados de este taller en la revista geográfica. Ya en el 2019 desarrollamos nuestro segundo taller en Chile. Este taller pues también nos permitió desarrollar muchos más trabajos a partir de, digamos, la unión y la participación de estudiantes, en este caso de 2 universidades de Estados Unidos y Chile. Y finalmente en el 2020 ya se consolida un poco más a través de una plataforma que se está ahorita diseñando y pues poniendo, digamos, todavía no en forma pública, pero ya pronto, sobre la red de especialistas de cambio climático, así como unas publicaciones que dieron cuenta en parte de lo que se realizó en Chile y que fue, digamos, liderada por la doctora Fabiola Barrenechea de Chile y el doctor David Salisbury de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Aquí entonces doy la palabra al doctor Fernando López, por favor, para que continúe con el componente de estudios continentales del Atlas de Cambio Climático. Muchas gracias, doctora Aguirre, y muy buenas tardes, buenos días para el continente americano, buenas tardes desde aquí, desde Europa, y en primer lugar dar las gracias al EPGH y a mis colegas del continente americano por darme la oportunidad de disfrutar participando en este fantástico proyecto, a todo el equipo, ¿no? He tenido la grandísima suerte de que mis colegas tomaran la decisión de que nosotros desde el Instituto Geográfico de Aragón pudiéramos aportar algo a la construcción de este atlas, sobre todo por nuestra experiencia en la generación de atlas de tipo dinámico, atlas de carácter digital, que veníamos desarrollando ya desde hace bastantes años con mi equipo de trabajo. Y precisamente eso se planteó en el taller de Bogotá en el año 2017, cuando uno de los problemas más importantes para el desarrollo de este proyecto era cómo ser capaces de mantener un atlas que fuera dinámico, que no quedara desactualizado de una manera rápida y que permitiera superar pues, esas dificultades que tiene la gestión de grandes volúmenes de información, como son los datos climáticos y además de largas series temporales,
de diferentes países en los que en algunos casos ni siquiera existirían y en otros muchos habría que intentar homogeneizar, gestionar, catalogar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que planteamos fue aportar ideas para generar una solución tecnológica donde no fuera necesario tener grandes servidores y grandes repositorios de información ni mantenerlos actualizados, sino generar una aplicación que funcionara vía servicios web, vía Web as Service, que fueran interrogados a través de un sistema de información geográfico y nos permitiera dibujar los mapas y acompañarlos de los comentarios correspondientes. Parece que a mis colegas les pareció interesante la solución tecnológica y de esa manera nos hicimos un poco cargo de ese diseño y de esta primera parte de los estudios continentales. Lo que hemos hecho en estos años es poder avanzar en solucionar, como digo, este planteamiento tecnológico y en generar una versión beta que podremos ver y que es pública también, en la que están los resultados de algunos mapas, de algunas cartografías y algunos comentarios. La siguiente, por favor. El reto, como decía, era intentar buscar no los datos de los servicios de información climática y meteorológica de los diferentes estados, sino ir a grandes repositorios de información que mantienen y que homogenizan y además hacen un buen control de calidad de los datos climáticos globales. Y ahí hay un listado, hemos utilizado más de una veintena de repositorios de información, de los cuales alimentamos esta versión beta para los primeros mapas que se han hecho para demostrar que técnicamente era posible que esta información estuviera disponible en este formato digital, ¿no? Hay grandes bases de datos del Banco Mundial, del Atlas Ambiental de América del Norte, de la base de América Central, en fin, hay repositorios de los cuales estamos conectados directamente gracias a esa filosofía que hay hoy en día de los servicios web para la información geográfica. La siguiente, por favor. La arquitectura, para aquellos que son más amantes del mundo de la informática y siempre tienen curiosidad de cómo se construyen este tipo de cosas, teníamos muy claro que para una cuestión de filosofía del proyecto y también de eficacia en el uso de los recursos, teníamos que ir a un servicio estándar de código abierto, open source, y por lo tanto hemos huido del software de licenciamiento y hemos construido esta solución tecnológica para el Atlas con código abierto, en una arquitectura tipo cliente-servidor de descubrimiento, visualización y descarga, en la que se centraliza sobre todo la absorción de información con los estudios regionales sobre cambio climático. Y siempre, como digo, basado en esta filosofía de software libre. Siguiente, por favor. Es importante también, y esto es creo que una de las virtudes también del proyecto, que siempre hemos pensado, y se hablará un poco en el proyecto, en la parte final de la exposición de la doctora Aguirre, de cuál es el futuro del planteamiento, los componentes que deberían tener y los públicos a los que va dirigido, ¿no? Tanto la componente tecnológica como social como geográfica, es decir, el Atlas no solo muestra datos y cartografías relacionadas con cambio climático directamente, sino con toda la componente socioambiental, económica, que forma parte tanto de las causas como de las consecuencias del cambio climático. Y, por supuesto, una componente importante es la de la organización y el marco legal, que en este caso el IPGH es el que hace de paraguas para que este proyecto a escala continental pueda ir por el buen camino y hacia buen puerto. La siguiente, por favor. Esta es la versión beta de los indicadores continentales. Hay también un apartado para el estudio de casos regionales que expondrá mi colega el doctor Salisbury y también de la red de investigadores que, como ha dicho la doctora Aguirre, se está desarrollando. La siguiente, por favor. Este es un listado y una serie de ejemplos de los iconos que pueden verse en esta página en la que hemos desarrollado la versión beta, no solo, como decía, datos climáticos, sino tendencias, anomalías, cartografías relacionadas con medio ambiente, con riesgo, con población económica y también los mapas relacionados con salud y con resiliencia, que son dos factores muy determinantes del cambio climático. La siguiente, por favor.
Ahí tenemos un ejemplo en pantalla de mapa de cómo se representa. Son mapas que se pintan al vuelo, es decir, que cuando nosotros seleccionamos el indicador correspondiente, en este caso relacionado con las temperaturas, vemos que tiene varios botones, la tendencia, la media anual y el aumento a escala anual. Lo que hace, como decía, en esa estructura de cliente-servidor es invocar a estos servidores, traer la información y cruzarlo con nuestro servidor de mapas para pintarlos en tiempo real. Esto lo que trae como consecuencia es que cuando los datos son actualizados en las bases de datos, nosotros no necesitamos hacer ninguna actualización en el atlas, sino que siempre vamos a tener tanto los datos históricos como los datos de última actualización. Junto a la imagen del mapa, siempre tenemos la posibilidad, y lo hicimos con algunos ejemplos, tener un comentario, una pequeña interpretación, puesto que el atlas está dirigido a un público muy amplio, desde el ámbito escolar hasta los tomadores de decisiones. Por lo tanto, huyendo de un lenguaje excesivamente técnico, hacer una primera aproximación y un comentario hacia el mapa para tener una concepción y un entendimiento de lo que es ese fenómeno a escala continental, puesto que luego, si queremos profundizar en detalle, están los estudios de casos regionales y, por supuesto, las investigaciones mucho más detalladas que pueden formar parte de la red de investigadores. La siguiente, por favor. Aquí es donde se une en esta versión beta directamente con el planteamiento de los estudios regionales y de los estudios de caso, al que le doy la palabra al doctor Salisbury. Muchas gracias, doctor López, por su introducción, y la verdad es que es un placer estar aquí hablando de este proyecto que nació de una idea en Montevideo en 2013 y ahora está caminando al frente, y francamente para mí es el asunto más importante que el mundo está enfrentando, el cambio climático, y de poder trabajar con profesionales, los presentes, doctor López, doctor Aguirre, tanto como nuestros otros colegas en Colombia, Argentina, México y los otros diversos países. Es realmente un placer. Estoy aquí para hablar un poco sobre los estudios de caso o estudios regionales que aquí están mostrados por esos iconos adentro de la versión beta. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, a través del taller en Bogotá, Colombia, logramos identificar algunos temas que pensamos son de suma importancia mostrar en cualquier atlas de cambio climático. Nuestro blanco era tratar de compartir esa información con estudiantes y tomadores de decisiones. Temas como aumento del nivel del mar, glaciares, retroceso de glaciares, eventos extremos, biodiversidad, eventos sociales y culturales, económicos, subtemas de huracanes, olas de frío, extinción de especies y otros temas importantes. El objetivo era tratar de agarrar la atención de las Américas sobre este tema de cambio climático que es tan importante. Y sabemos a través de mucho tiempo que es más y más importante la idea de cuentos o narraciones, ¿no? Entonces, buscando temas que salen y que capturan la atención de los estudiantes y los tomadores de decisiones en las Américas, podrían ser estas, ¿no? Entonces, para hacerlo, para capturar la atención, decidimos en buscar imágenes y mapas multimedia y una geografía dinámica que podían ser visibles e interesantes, ¿no? Usar escritura clara y simple, usar español e inglés con la posibilidad de añadir portugués y otros idiomas más tarde. Un foco, como ha dicho mi compañero el doctor López, en la sostenibilidad, en soluciones, así de medio ambiente, sociedad y economía, y también buscar conexiones para mostrar que esos casos no son únicos, sino son compartidos entre diversos países y paisajes adentro de las Américas. Orientado en soluciones
y crear un guía estilística para que sean un cierto nivel de consistencia entre los diferentes casos. Siguiente, por favor. Entonces, solo para mostrar algunos de los ejemplos que ya logramos crear a través del trabajo de estudiantes universitarios que pueden producir esos casos, estudios de caso, tanto como pueden mostrar cómo pueden ser entendidos por otros estudiantes en otras partes de las Américas. Entonces, ahora tenemos unos casos en los Estados Unidos, otros en el Caribe, México, Centroamérica, Belice, Colombia, la Amazonía, Perú, Argentina, Chile y Brasil, sobre diversos temas que obviamente los impactos de cambio climático son varios y muchos. Siguiente. Aquí decidimos en 2019 aprovechar de la plataforma de Story Maps de Esri, que es una manera muy llamativa de mostrar informaciones científicas a través de imágenes, gráficos, mapas, etc. Entonces aquí son algunos de los estudios de caso que creamos, un grupo de estudiantes, una clase sobre sostenibilidad global de la Universidad de Richmond en Virginia. Y después de su trabajo durante un semestre de agosto a diciembre en 2019, logramos también empezar a traducir estos, siguiente, al español a través de la ayuda de nuestros amigos en Argentina, contrapartes en México, Colombia, otros países, para no tenerlo solo en inglés, sino en español, donde su impacto puede ser aún más. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una lista de los varios estudios de caso que ya tenemos en la mano, algunos en forma escrita, otros en forma de story map, algunos en inglés, otros en español, varios en los dos. Y tenemos versiones de eso que están vinculados a la versión beta del Atlas, que pueden servir como ejemplo, porque como ustedes bien saben, como buenos geógrafos y de otras disciplinas, el cambio climático es muy dinámico, entonces hace falta actualizar siempre estos estudios de caso y también como están hechos por estudiantes y también como precisan de actualización, hace falta siempre un mejoramiento y una calidad de control de calidad, mejor dicho. Siguiente, por favor. También quiero compartir que en nuestra reunión en Santiago, Chile, logramos también hacer un ejemplo del intercambio de estudiantes universitarios, lograr que estudiantes de la Universidad Bernardo Higgins de Santiago, Chile y la Universidad de Richmond de Virginia lograron trabajar juntos en el campo para entender algunos cambios ambientales que están ocurriendo y también trabajar juntos en la preparación de un story map y presentar algunos resultados, ¿no? También quiero destacar que este trabajo de intercambio universitario fue pagado por la propia Universidad de Richmond en términos del paisaje y en términos del hospedaje fue pagado por la Universidad Bernardo Higgins, que eran unos anfitrionas abajo del liderazgo de la doctora Fabiola Barrenechea, anfitrionas ideales, ¿no? Realmente fue una experiencia muy importante. Y eso es parte de nuestra visión de esta Atlas, es la idea de no solo producir una Atlas, sino producir oportunidades para estudiantes y jóvenes adentro de las Américas de hablar los desafíos de cambio climático y sus posibles soluciones. Vamos al siguiente. Vamos a mostrar unas fotos rápido. Aquí estamos llegando a la Universidad de Richmond, una clase de sostenibilidad global. Aquí en la Universidad Bernardo Higgins, los chilenos están a la derecha, los Estados Unidos mayormente están en el centro, con algunos amigos también. Siguiente. Entonces fuimos a la laguna de Aculeo, que es completamente seco. Pueden imaginar agua encima de mi cabeza aquí, porque es su presentación.
Tuvimos unas fallas técnicas, pero ahora mismo volvemos a reanudar la presentación. Disculpas. Ok, siguiente, por favor. Solo aquí para mostrar cómo parece en Google Maps, como un lago. Siguiente. Pero cuando caminamos y ponemos la imagen satelital, siguiente, podemos ver que no hay agua. Entonces, esos puntos donde fueron registrados por los propios estudiantes caminando en lo que ahora es, bueno, se puede ver. Siguiente, por favor. Es así, ¿no? No hay agua. Siguiente. Entonces, los estudiantes lograron caminar, conocer, georreferenciar algunas de las dinámicas adentro de esta cuenca seca. Siguiente. Y era muy importante, mirando aquí a dos estudiantes de la Universidad de los Estados Unidos, a la izquierda, trabajando con dos de la Universidad Bernardo Higgins de Santiago, trabajando juntos. Nos daba mucho placer de ver esas, no solo el trabajo de campo, sino la posibilidad de discutir lo que está pasando en el mundo en términos de cambio climático y impactos ambientales. Siguiente, por favor. También teníamos la ayuda de un experto en drones. Logró capturarnos en una foto así, todo el grupo. Siguiente, por favor. Y también volvemos con esa experiencia del campo también para hablar de cómo se podría construir un estudio de caso, ¿no? En StoryMap, que era una plataforma nueva para la universidad, este grupo de estudiantes de la Universidad de Bernardo Higgins. Entonces aquí hay un estudiante de la Universidad de Richmond mostrando su StoryMap sobre inundaciones en la Ciudad de México. Siguiente. Y lograron trabajar juntos a través de ArcGIS, ¿no? Y empezar a entender cómo es construir un StoryMap. Siguiente. Y también logramos tener otro trabajo de campo rápido, que, bueno, no tan rápido, pero muy bonito en Valparaíso, donde miramos la zona donde, al perífero urbano de Valparaíso, donde había unos incendios muy grandes en los años pasados y donde logramos entender cómo esos barrios fueron reconstruidos. Siguiente. Y en el último día, justamente nosotros en la Universidad de Richmond partimos esa misma noche, pero logramos presentar algunos resultados. En este caso, adentro del Café Científico Terra Australis, que era un evento compartido entre la Universidad Bernardo Higgins y el IPGH Chile y tal vez también el Instituto Geográfico Militar. En Santiago. Aquí tenemos una bonita foto de un estudiante de las Bahamas presentando su StoryMap sobre los impactos del huracán Dorian, que fue muy fuerte en 2019. Un StoryMap que fue traducido por un estudiante y un profesor en la Universidad de Quintana Roo de México. Y estos impactos de ese huracán están siendo presentados en una conferencia en Chile, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que para mí es casi como un modelo de cómo se podría trabajar entre varios países abajo del paraguas del Atlas del Cambio Climático. Y bueno, aquí voy a pasar la voz de nuevo a la doctora Aguirre para terminar nuestra presentación, porque ella va a hablar de la propuesta que también trabajamos durante ese importante taller para pensar en cómo podríamos avanzar aún más en un atlas de cambio climático que podría ser útil tanto para estudiantes como para tomadores de decisiones en las Américas. Gracias. Gracias, muchas gracias, David. No, yo creo que a través ya de estas dos presentaciones ustedes han podido pues identificar de mejor forma lo que se ha hecho, cómo ha sido, digamos, la trayectoria del proyecto Atlas de Cambio Climático de las Américas, la importancia de ir vinculando no solamente a profesionales, especialistas, profesores,
interesados en este tema de cambio climático, sino también más recientemente a los estudiantes que incluso en el taller de Bogotá teníamos ese reto, pero no habíamos todavía identificado cómo poder hacerlo de una forma, digamos, proactiva, muy participativa, como lo que nos mostró el profesor Salisbury en la anterior presentación. En efecto, hemos tenido 3 desafíos desde, digamos, desde el taller de 2017 hasta el taller de 2019, que fue cómo realizar esos estudios continentales, cómo incorporar esos estudios de caso, cómo construir la red de investigadores, y en Chile, cómo lograr que, digamos, podamos ampliar a través del intercambio, no solamente de conocimientos, sino también de tecnologías, pero también de culturas, de la forma de ver el cambio climático y adaptarnos a este, cómo hacer para que digamos, los jóvenes de las Américas, digamos, sean una parte importante dentro del Atlas. Ese último desafío lo incorporamos en el taller de Chile y ahora, digamos que hemos complementado el Atlas de Cambio Climático con el objetivo de desarrollar e implementarlo, integrando un currículo universitario participativo entre los diferentes países de la región. Nos parece que eso nos diferencia y de todos los otros proyectos que hemos visto que se hacen en relación con cambio climático. Hay unas plataformas excelentes con una información quizás mucho más extensiva y comprensiva de alrededor del mundo en cuanto a cambio climático, pero hemos encontrado que realmente ese grano de arena que nos hacía falta, que es integrar el currículo universitario participativo, es algo que es nuevo, es un aporte de este proyecto de Atlas Climático del IPGH, es una contribución a ese intercambio y que realmente sean los jóvenes que son, digamos, los tomadores de decisiones del futuro, quienes puedan interpretar, analizar y dar soluciones hacia la adaptación y la mitigación ante el cambio climático. Siguiente, por favor. Es así, pues, como otra vez tenemos problemas. Bueno, hemos tenido unas ideas claves en relación con este, digamos, momento histórico en que se encuentra el proyecto. Establecer ese compromiso entre las diferentes universidades para elaborar el currículum y digamos que a partir de lo que nos mostró el doctor Salisbury en relación con lo que se pudo hacer con el aporte, digamos, financiero y también la voluntad de ambas universidades de Chile y de Estados Unidos para ese intercambio, poder replicar ese modelo con otros países de la región. Hacer esos protocolos para poder intercambiar esas experiencias entre los estudiantes y los profesores y los técnicos e investigadores relacionados con el cambio climático y ampliar la red de esas universidades iniciadoras para integrar más países. En el momento de Chile, digamos, a pesar de que al inicio de esta reunión les comenté que teníamos la participación de unos países como Argentina, Estados Unidos, incluso Venezuela, México, Chile todavía no estaba, se ha ido ampliando con la participación de Chile y la manifestación de otros países del Caribe que nos parece muy importante que participen y de Centroamérica, de hacer parte de esta iniciativa, tales como Costa Rica, Haití, Jamaica, República Dominicana. Son otros países que, digamos, a través de sus investigadores han manifestado el interés de unirse a esta iniciativa. Por supuesto, es un proyecto que no podemos decir que el Atlas está desarrollado. Veamos la siguiente, por favor. Sino que es un proyecto en donde nosotros tenemos que continuar esfuerzos para lograr una financiación y, digamos, hacerlo realidad para cumplir estos desafíos que les he mencionado anteriormente. Aquí vemos pues fotografías de los ejemplos de cosas que podemos lograr entre las distintas universidades, uniendo voluntades entre investigadores, profesores, miembros de distintas instituciones. Sigamos. La siguiente, por favor. Para nosotros ha sido también clave haber contado con el Instituto, el IPGH siempre establece memorandos de entendimiento,
establece, digamos, acuerdos de cooperación con diversas instituciones. Una de ellas es el Instituto Geográfico de Aragón, de donde proviene el doctor Fernando López, y ha sido clave que a través de esta posibilidad de cooperación él haya participado junto con el apoyo de las personas en España que han soportado, digamos, la realización de este beta, y de poder colaborar también con diversas entidades, instituciones, etcétera, para poder ahora plasmar en una página web que todavía no ha salido a la luz, de la red de investigadores y especialistas en cambio climático, no solamente para el Atlas, sino de forma más general para el cambio climático de las Américas. Siguiente, por favor. Los últimos pasos que realizamos en el taller de Chile, que fue felizmente antes de que tuviéramos esta situación de pandemia hacia octubre de 2019, fue planificar a 4 años el desarrollo del proyecto Atlas de Cambio Climático propiamente. El doctor Fernando López, en su viaje desde España a Chile, comenzó a hacer sus primeras ideas en cuanto a cómo plantear este presupuesto del proyecto, identificando pues los principales recursos que debemos tener en cuenta, como son el recurso humano, el recurso técnico, pero también el recurso económico de forma muy importante, debido a que la realización de los talleres, así como las diferentes actividades que se tienen planteadas para continuar el proyecto Atlas de Cambio Climático, requiere de una financiación, digamos. Es así como, digamos, esperamos centrar nuestros esfuerzos en este año y en el año siguiente en la consecución de una mayor financiación para hacer el proyecto realidad. Nosotros decimos a veces de forma coloquial que quizás hemos apenas realizado un 5% del Atlas, habiendo establecido todos estos esfuerzos importantes que les hemos mostrado el día de hoy. Es importante continuar actualizando y manteniendo indicadores continentales, así como ampliando, digamos, la cantidad de ellos. Es importante poder terminar y mantener o actualizar los estudios de casos, ampliando, digamos, el espectro geográfico en los diferentes países de las Américas, incluido el Caribe. También nos parece importante, como lo mencionaba el doctor Salisbury, no solamente tener el Atlas en el idioma español, sino consideramos que en las Américas tenemos inglés, portugués, francés, y quisiéramos poder tener esa posibilidad de que las diferentes personas, estudiantes y investigadores interesados puedan leerlo en su propio idioma, además puedan aportar en su propio idioma a los estudios de caso o a cualquiera de los componentes del Atlas. Y asimismo, pues tener ya una red de investigadores más funcional en una plataforma en donde no solamente se incluya, quizás como estábamos en una reunión reciente comentando, esa plataforma se va a desarrollar en una universidad que se llama UTCA en Colombia. Se está en este momento avanzando en ese diseño y en la integración de los distintos componentes, pero quizás también que tenga la posibilidad, pues, obviamente, de ligar el Atlas de Cambio Climático con la red y el Atlas de Cambio Climático también con estas posibilidades que nos brinda la apertura de la red en la web, sino que también de pronto vincular eventos, vincular charlas, vincular novedades sobre lo que es el cambio climático en las Américas, no solo de proyectos, sino de eventos académicos o intercambios. Siguiente, por favor. Por supuesto, pues el tema de la pandemia ha sido algo que nos ha marcado, pues, tristemente a todo el planeta. Nos ha limitado mucho el desarrollo de los proyectos, de iniciativas que teníamos. Por ejemplo, este año se pensaba tener un taller adicional en algunos de los países, quizás México o Argentina, para continuar avanzando, porque a través de estas reuniones, digamos, tenemos unos avances casi que cuánticos, digamos, en cuanto al Atlas de Cambio Climático, pero pues tenemos que vivir con la situación y nos hemos preparado para continuar desarrollando a través de la virtualidad y a través de las posibilidades que tenemos este Atlas de Cambio Climático. Continuemos, por favor.
En resumen, y para darle paso pues a las preguntas, a las dudas, a las observaciones que nuestra audiencia pueda tener, que esperamos que sean varias, y que nos ayuden no solamente a ampliar la red de investigadores y de estudiantes vinculados a esta iniciativa, sino también a mejorar y a profundizar sobre los retos que tenemos y que hemos venido, digamos, sacando adelante a través de el esfuerzo y el voluntariado y el apoyo económico del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces tenemos un campo, un 95% por desarrollar en nuestro Atlas para que sea, digamos, el proyecto con las ambiciones que hemos tenido un grupo por ahora pequeño de investigadores o relativamente pequeño y de estudiantes para llevarlo a cabo. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación. Les damos las gracias en nombre de quienes estamos participando en este momento en el Atlas de Cambio Climático y les damos entonces la palabra a ustedes a través de nuestros moderadores, la doctora Patricia Solís y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aguirre, doctor López, doctor Salisbury. Muy buena presentación y felicidades a ustedes y todos los colaboradores en ese excelente proyecto. Bueno, voy a organizar, voy a compartir algunas preguntas que se hayan escrito ahí en el chat y en la sección de Q&A. Y voy a presentarlo en orden que se recibió. Entonces, primero, pregunta Leonardo Noza si se puede enlazar esta cartografía. Yo creo que, Fernando, eso tal vez le toca a usted. Y si se puede enlazar esta cartografía existente a diversos software, sobre todo para los proyectos de investigación. Sí, como he dicho en la presentación, las cartografías del Atlas están hechas en base a servicios web y por lo tanto son abiertos y cualquiera que quiera trabajar con ellos, lógicamente con la cita correspondiente al proyecto del IPGH puede utilizar la información. Los datos no van a residir en ningún servidor ni están residentes en la propia aplicación, sino que son servicios de todas esas fuentes que antes señalaba, pero la respuesta es que sí se pueden reutilizar y se pueden conectar con otro tipo de software. Muchas gracias. La próxima pregunta de Miguel Olvera. Buenos días, excelente ponencia y saludos desde México. Saludos. Una pregunta, ¿por qué le dicen las Américas si es un solo continente y se llama América? Nancy, ¿quiere responder? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es como una convención, un formalismo al interior del IPGH y en nuestras reuniones decimos las Américas porque tenemos Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Yo creo que sí es un solo continente. En ocasiones, sobre todo a las personas de habla, digamos, inglesa, cuando se refiere solo a América, a veces se confunde con Estados Unidos, porque en Estados Unidos en ocasiones ellos se refieren como América para referirse a Norteamérica y a Suramérica sí le dan Suramérica y Centroamérica. Pero en realidad sí sabemos que es un solo continente, que es de la Patagonia hasta Alaska, incluyendo nuestro Caribe también. Entonces, bueno, vamos a pensar y profundizar sobre cómo lo deberíamos llamar si continuamos diciendo las Américas o solo América. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. ¿Otros comentarios de los panelistas? Solo quería decir que las Américas tienen un sentido de participativo y eso es al centro del proyecto. De hecho, creo recordar que una tarde fría de Bogotá nos llevó en el seminario buenas horas de debate sobre el tema de hasta dónde llegaban las Américas y cómo eran las Américas. O sea, totalmente participativo. Muy bien, muchas gracias por las respuestas.
La próxima pregunta de Rosa Zamudio. Dice, gracias por compartir. El registro de la situación geográfica es inicial, pero también proponen soluciones a los gobiernos del continente. Yo creo que eso fue una pregunta que apareció durante la última parte, Nancy, cuando estaba hablando de los retos, las metas y los retos. Pues muchas gracias por la pregunta. En efecto, pues yo creo que los retos los vamos visualizando a medida que se van consolidando el grupo de investigación, en que se van ampliando otros intereses, otros participantes. En nuestra última reunión que tuvimos en República Dominicana, con ocasión de la comisiones, de la reunión técnica de las comisiones, nos juntamos varias personas de la Comisión de Geografía para debatir sobre lo que podría ser el futuro del Atlas de Cambio Climático en el estado en que lo teníamos en ese momento. Y dado que habíamos felizmente obtenido el apoyo del IPGH para un programa de asistencia técnica a ser desarrollado en 2019, hacia finales, que era realizar un taller. Fue allí donde algunos de nosotros que tuvimos pues, el gusto de poder participar, sabemos que no todos pues, logran hacerlo, pero había un grupo importante, decidimos hacer el taller de Chile y había una cuestión que nos digamos, nos importaba a todos. Y era que en Bogotá habíamos dicho que era interesante que este atlas estuviese dirigido hacia los jóvenes, que eran los futuros tomadores de decisiones en nuestro continente y en el mundo. Pero ¿cómo comprobábamos verdaderamente a los jóvenes? Hasta el momento habíamos tenido más la participación de investigadores, de profesores, de funcionarios de diversas instituciones, pero no de igual manera de los estudiantes propiamente. Entonces allí, digamos, esa fue nuestra pregunta inicial, ¿cómo hacemos para que realmente sean los estudiantes que tengan también la voz aquí en el Atlas? Y fue cuando una idea estaba Chile, Colombia y Estados Unidos, dijimos, bueno, sería importante, ¿por qué no hacemos que esto sea una realidad, que los estudiantes puedan unirse? El doctor Salisbury dijo, voy a averiguar si es posible que la Universidad de Richmond pueda financiar un grupo de estudiantes que vaya al taller que está financiado en parte por el IPGH, y la Universidad Bernardo Higgins, la representante en ese momento que asistió a esta reunión, dijo, bueno, yo abro las puertas, con mucho gusto los recibo y voy a hacer, digamos, todas las gestiones para lograr una cofinanciación por parte también de la Universidad Bernardo Higgins, para que haya un grupo de estudiantes que pueda ir quizás a una salida de campo, participar en los talleres, y además para poder, pues, en parte cofinanciar esto y hagamos en cierta manera un experimento. Entonces, eso fue lo que se logró en Chile. Felizmente, la Universidad de Richmond pudo financiar un grupo importante. ¿Me están escuchando bien? Un grupo importante de estudiantes que viajó a Chile. El IPGH financió, digamos, los tiquetes aéreos únicamente de los profesionales que se desplazaron a la reunión, y la Universidad de Chile cofinanció la estadía de todos, incluyendo estudiantes y profesores, financió también el café científico con refrigerios, etcétera, y las salidas de campo que ellos financiaron, el dron, financiaron el transporte para todos y también los refrigerios. Entonces fue una colaboración muy bonita y nos dimos cuenta, como mostró el doctor Salisbury, que era posible y que quizás ese era el camino que debíamos seguir. Fue muy bonito ver cómo los estudiantes interactuaban, trabajaron todo el tiempo conjuntamente ambos países, hubo un intercambio, como les dije anteriormente, no solo tecnológico para aprender a usar ciertas herramientas, incluido el drone, la herramienta de los story maps, sino también un intercambio cultural y científico alrededor de los casos de estudio, que finalmente pudimos algunos de ellos, y no todos, incluir en la versión beta que el Instituto Geográfico de Aragón felizmente también nos ha ayudado a mostrar. Es una versión beta, entonces yo creo que eso es lo que consolida la participación y es nuestro nuevo reto.
que no solamente tengamos esos estudios continentales de información, digamos, un poco más, digamos, gruesa o rigurosa, tal vez desde el punto de vista científico, de plataformas libres, sino que además tengamos esos estudios de caso no elaborados únicamente por profesores y científicos o oficiales de diferentes instituciones que también los pueden aportar y de hecho lo han hecho, sino de los estudiantes, que realmente los estudiantes se sientan identificados allí, las personas jóvenes, y se sientan que ellos son los que están participando y nos vayan a ayudar a realizar un currículo. Entonces le doy la palabra a mis otros dos compañeros de presentación por si tienen comentarios adicionales al respecto. Sí, yo creo que respondiendo también a la pregunta, que me parece que es lógica, que al final es si todos estos proyectos dan recomendaciones y orientaciones a los tomadores de decisiones, creo que es un tema que ha salido de debate también en los talleres y estoy convencido que en el futuro a medio plazo será algo natural. Es decir, que tanto de los estudios continentales y del trabajo de los investigadores de la red, será lógico que surjan baterías de buenas prácticas y de recomendaciones para los tomadores de decisiones. Y lo mismo ocurrirá con los trabajos de los estudiantes. Los estudios de casos regionales serán una fórmula natural para que el siguiente paso en ese currículum universitario ejemplificado a través de los estudios de casos, los estudiantes junto con sus profesores decidan ser proactivos y proponer soluciones. A mí que me toca estar a caballo entre el mundo de la academia y de la ciencia y de la toma de decisiones sobre el territorio directamente y proponer a los políticos cómo afrontar problemas, es el camino natural de la geografía. La geografía, si tiene sentido, es porque es capaz de buscar soluciones a problemas complejos y nada más complejo que el tema del cambio climático. Al menos como científicos y como técnicos nos toca proponer esas soluciones y por lo tanto creo que el Atlas de Cambio Climático de las Américas seguro que a medio plazo como salida natural va a mostrar resultados con recomendaciones para los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Entonces, la próxima pregunta, Valeria Petrone, saludos desde México. Quisiera preguntar si existen las historias de StoryMap, hacen una evaluación o análisis de vulnerabilidad o solo son narraciones de cambios identificados a partir de experiencias. Asimismo, quisiera saber si existe una conceptualización común de vulnerabilidad al cambio climático entre la plataforma del Atlas y esta otra plataforma de historias. No sé quién de ustedes, tal vez David, con conocimiento Sí. de StoryMap. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. Es una pregunta muy buena. Los estudios de caso, sobre todo, son recopilaciones de investigaciones científicas existentes que los estudiantes han podido encontrar a través de su búsqueda y recopilar y agrupar y sacar lo esencial de estos estudios, investigaciones científicas. No hay un tratamiento común de vulnerabilidad ni una definición. Eso sería una cosa muy buena que se podría incorporar en futuras ediciones y en una actualización y mejoramiento de la calidad de control de esos story maps. Justamente yo creo que es una de las mejores sugerencias que hemos escuchado. Hemos hablado siempre de buscar soluciones y un índice común de vulnerabilidad podría ser un paso muy importante al respecto. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta de Nieves Jara. Buenos
tardes con todos y todas. Me han gustado mucho el nivel de interés del EPH por vincular a los estudiantes universitarios y en el procesamiento de datos para el Atlas. Me interesa mucho saber si existen universidades de Ecuador que son parte y qué se debe hacer para vincular. ¿Universidades de Ecuador? Quizás yo puedo ayudar a responder en parte esto. Si ustedes conocen la forma de funcionar del Instituto Panamericano de Geografía y de Historia, es a través, pues, principalmente de sus comisiones, en este caso la Comisión de Geografía. Al interior se crean unos comités y se crean unos grupos de trabajo. Los grupos de trabajo generalmente se crean a partir de los intereses de un grupo de investigadores de las Américas que deseen avanzar sobre un proyecto en particular. Nosotros siempre hemos estado abiertos y así lo estamos todavía como grupo, digamos, de trabajo en vincular, y era algo de lo que hacíamos un poco de énfasis anteriormente, que ojalá podamos tener pues muchos más países, ojalá todos los países de las Américas y el Caribe vinculados a este proyecto. Existen personas en Ecuador que han manifestado a través, por ejemplo, de la sección nacional de Ecuador que es su interés de participar en el proyecto. Hasta el momento no están participando, pero no es, digamos, falta de interés. Yo creo que es tal vez un poco falta de difusión o falta de conocimiento. No necesariamente hemos podido, digamos, no tenemos y esto es algo que nos lleva a pensar que quizás no tenemos una iniciativa específica para difundir, digamos, la iniciativa del Atlas, sino que se ha hecho a través de eventos, de reuniones técnicas, de nuestros talleres en los diferentes sitios y de otras maneras posibles. Pero digamos que estamos abiertos a todo, no solamente Ecuador, sino muchos otros países que en el momento lo están haciendo o tangencialmente o no lo están haciendo, se pueden vincular en cualquier momento con el proyecto. Como les digo, de todas maneras, es un proyecto, todavía no está desarrollado en su totalidad. Entonces, cedo la palabra a alguno de mis compañeros si desea ampliar la información. ¿Algún comentario más? Bienvenidos. Estamos interesados en trabajar con todos, ¿no? Las limitaciones son tiempo, ¿no? y capacidad de comunicación, pero es en todo el interés del proyecto tener representantes de universidades en Ecuador. Muy bien, gracias. Entonces, la próxima no será exactamente una pregunta, pero tal vez ustedes tienen consejos para José Solís, que dice: buenos días, esta ponencia me da ideas de trabajar de lo general que ustedes dan a trabajar o hacer un proyecto local a escala 1 por 50,000 y se pueden ampliar los indicadores. ¿Tienen algún consejo o sugerencia para José Solís? Bueno, en el caso de los indicadores, es difícil ampliar si no están en bases de datos o en servidores que muestren datos para todo el continente. Por lo tanto, facilitar indicadores parciales o locales para la parte de estudios continentales no está tan claro. Y en el caso de los estudios locales y regionales, yo no sé, David, si la escala 1:50,000 es la más apropiada para trabajar. Yo creo que depende del impacto y de la temática. A veces el 50,000 es una escala suficiente para trabajar en un área regional y otras veces los impactos, pues como puede ser la laguna que veíamos en Chile, el 50,000, pues hubiera sido una escala inapropiada. Había que trabajar con más resolución y más detalle, ¿no? No sé, David, si te puedes aportar. Sí, bueno, es una propuesta interesante, pero como ha dicho el doctor López,
estamos viendo que los casos son muy variables en términos de su extensión y de sus temas. Entonces, no se puede simplemente definir que vamos a esta escala y no vamos a trabajar en otras, sino tenemos que pensar en qué tipo de, qué queremos subrayar, qué es lo más importante y a qué escala es el trabajo apropiado. Pero 50,000 puede ser perfecto para algunos. De eso no hay duda. Muchas gracias. Carolina Micholotti desde Argentina manda saludos y pregunta si se pueden obtener los estudios de casos o las problemáticas que abordaron en el temario. Sí, en efecto, hay una plataforma beta, pero que apenas es como un modelo de lo que se ha logrado hasta ahora. Tiene unos casos de estudio que mencionó el doctor David Salisbury y allí se pueden consultar y se pueden leer eh, de manera que está completamente abierto. No sé, David y Fernando, si quieren aportar algo más. Sí, en la última diapositiva de la presentación estaba la URL, que es idearagón.aragón.barra-aca, pero está ahí puesta en la última diapositiva. Es público y por lo tanto se pueden consultar los Story Maps y se pueden ver las temáticas tanto continentales como del Story Maps. Ahí en esa pantalla que se está compartiendo ahora se ve la URL en la parte derecha. Esa es la dirección. Y yo también recomendaría que para ver las temáticas que se decidieron en su momento trabajar, está el artículo que se publicó en la revista del IPGH, donde también se puede consultar algunas de las tablas temáticas que se decidieron abordar y trabajar. Gracias. Sí, en efecto, la revista geográfica está en línea, es revista geográfica del IPGH y es la número 159. Allí está el artículo que más o menos resume no todo lo que se presentó hoy, sino lo que se había hecho hasta antes del taller de Chile, podríamos decir, y ahí se encuentran las temáticas. Muchas gracias. Sí, y simplemente para terminar, siempre hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una versión beta y con trabajo de estudiantes, entonces no estamos pretendiendo que el trabajo de estudios de caso que tenemos ahora es de la misma calidad que iremos a compartir en el momento de un lanzamiento oficial del ALAS, sino estamos en este proceso beta simplemente tratando de mostrar posibilidades y tocar temas importantes. Y bueno, como el cambio climático es tan dinámico, puedo decir que algunos de los casos están desactualizados, ¿no? Porque en un año se cambia la dinámica con esos temas. Y lo mismo, pido la misma comprensión tanto para la estética como para el funcionamiento de la versión beta. Se trataba solo de demostrar, sin recursos económicos, demostrar que tecnológicamente se podía hacer un atlas dinámico con mapas pintados al vuelo en tiempo real. No se ha cuidado la estética, no son originales los iconos que identifican, no está correctamente maquetada. Simplemente tecnológicamente funciona correctamente. Eso es lo importante que los asistentes a esta ponencia tienen que ver cuando entren en ella, que funciona. No se fijen en la estética porque es una versión beta. Sí, Y yo creo que también es ese. sugerencias. Habla, Sí. Nancy. Ay, disculpa, David, qué pena. No, que creo que con base en esta pregunta es muy importante recalcar eso, que digamos, esta es una todavía podría decirse propuesta, hemos estado trabajando para consolidarla, para hacer demostraciones de lo que se puede hacer. Este todavía no es el Atlas de Cambio Climático, sino es un avance, es una versión muy básica, muy beta, que presentamos obviamente para sus contribuciones, y para seguir pues mejorándola poco a poco, para poder conseguir también financiación, para poder ampliar la colaboración de los distintos países. Entonces eso es importante recalcar. David, sí, por favor.
No, simplemente si hay algunas observaciones, sugerencias, favor de compartir esas ideas. Estamos, esa versión beta es exactamente eso, un tipo de lluvia de ideas, compartimiento de conocimiento para poder llegar a un fin que sería más útil para todos. Entonces, gracias por su interés. Quisiera destacar que en la pantalla también, en el diapositivo, se tienen los contactos, los correos que se pueden comunicar con los ponentes. Además, quisiera añadir que sabemos que la voz de los jóvenes pudiera ser muy poderoso. Por ejemplo, los movimientos de Greta Thunberg, de muchos otros más. Entonces, felicitamos y Carolina dice que justamente por eso que preguntó, que quería leer para trabajar con alumnos de secundaria. Entonces, gracias, Carolina. Entonces, otra observación que quisiera saber si tienen respuesta o observaciones, comentarios. Juan Carlos Vivero García desde México, saludos. Y observa que es un buen equipo de cambio climático, entonces felicidades. Observa que habría que incluir mediante peticiones a gobiernos de los países a participar para las universidades y participación global. Disculpa. ¿Tienen otras respuestas a esa observación? Pues digamos que la forma en que trabaja el IPGH es a través de las secciones nacionales. En la página del IPGH ustedes pueden ver cuáles secciones nacionales hay, pero adicionalmente pues están nuestros correos para contactos directos, etcétera. A través de esas secciones nacionales, que hay una en cada país, generalmente, digamos, se convocan algunas universidades o se hace en ocasiones una difusión mayor, digamos. Básicamente, ¿qué es lo importante dentro de estos grupos de trabajo? El deseo de trabajar, el deseo de colaborar, el deseo de participar. Yo creo que eso es lo único que necesitamos. Y eso es lo único que necesitan todos nuestros oyentes, querer participar, acercarse a la iniciativa y tener, digamos, la voluntad. Muchas de las cosas que hemos realizado las hemos hecho, yo creo que la mayoría a través del voluntariado. Hemos recibido el apoyo económico para los talleres por parte del IPGH, pero también de las universidades que nos han acogido, por ejemplo, en Colombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UTCA de Colombia, en Chile la Universidad Bernardo Higgins, la Universidad de Richmond y así sucesivamente. Entonces yo creo que es unir voluntades de todos para digamos, unas iniciativas y un desarrollo común. Entonces, simplemente es eso para participar, diría yo. Sí. Gracias. Y en mi opinión también un buen ejemplo de la oportunidad que nos presente el programa de asistencia técnica del EPH, de formar los grupos y de empezar las ideas y amplia participación para que crezca la idea y avance la idea. JL Sabas Rosales, quisiera felicitarles también y pregunta si habrá indicadores que pudieran medir en SIG, tendencia de cobertura de comunidades vegetales, considerando el cambio climático a determinada escala. Sí, la respuesta es sí. Esta es una información que habitualmente es de las que muchas de las fuentes de información proporcionan, pero conviene gestionar bien las expectativas. El Atlas va a ofrecer una resolución, lo digo porque siempre se tiene la tendencia, cuando se muestran Atlas dinámicos y digitales, a intentar hacer zoom, 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 hasta que quiero ver la puerta de mi casa. Todo el mundo se cree que todos los geoportales y todas las infraestructuras son Google Street Map y no es esa eso sería inmanejable, no tendría ningún sentido.
estamos manejando píxeles de resolución de 100 kilómetros cuadrados para poder pintar, si no, cada mapa, cuando pidiéramos la información, serían millones de datos que tendría que pintar en tiempo real. Por lo tanto, esa capa de información de tendencias de cobertura vegetal sí que es uno de los indicadores que están contemplados que se pinten en el Atlas, pero su nivel de resolución será a nivel de continente. Habrá un escalado hasta el nivel de país, pero por debajo del nivel de país se irá pixelando sucesivamente. No se podrá ver un detalle de una comunidad vegetal de un valle. Eso ni siquiera los geoportales de las organizaciones internacionales tipo NASA, Unión Europea, etcétera, pintan con ese nivel de resolución. Eso queda en las competencias de los países. El Atlas no debe entrar en competencia con esos portales, perdería el sentido. Su objetivo es otro distinto, pero esa información estará. Gracias, Fernando. Me acuerda de la obra de Jorge Luis Borges, el argentino, sobre el rigor en la ciencia, Claro. ¿verdad? Entonces, gracias. Ya tenemos todas las preguntas que se apareció en el chat y en las formato de question and answer Q&A, pero tal vez hay preguntas por Facebook. No tenemos ninguna pregunta por Facebook, entonces podríamos dar por finalizada esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Entonces, otra vez felicito ese equipo de trabajo y el comité de investigación de la Comisión de Geografía del EPH en su trabajo desde años y muchos esfuerzos y muchos colaboradores. Muchas gracias a todos y estamos muy felices con la presentación de hoy a entender los avances y las oportunidades. Entonces, también quisiera decir que hay otras ponencias más en la celebración del aniversario del GPH y que los asistentes, gracias por su tiempo y prestar atención a las oportunidades de escuchar más seminarios como que hemos tenido en el día de hoy. Gracias también al Instituto, el Secretario General, por su apoyo en hacer posible este evento el día de hoy. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y mañana los esperamos a nuestra cuarta sesión del ciclo de conferencias con el tema de catálogos de objetos geográficos y símbolos a multiescala. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Buen día, buena tarde al sur del continente y también buena tarde-noche en Europa. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, Gracias a todos.